En una siguiente consideración, ahora sí haremos ese salto hacia el siglo XX, un siglo en el que se ha ido como desarrollando más la doctrina de la Iglesia sobre la vida humana. ¿Por qué? Porque ahora hay como una serie de ataques o de costumbres que van contra la vida humana y también contra lo que genera la vida humana, es decir, la sexualidad, un mal uso de la sexualidad. Y vamos a fijarnos en una encíclica del Papa Pablo VI, del año 1968, la encíclica llamada Humane Vitae, significa sobre la vida humana, de la vida humana. Es una encíclica, digamos, como profética. En encíclica el Papa habla del sentido del amor conyugal y del matrimonio, entender lo que es el amor entre los esposos y también entender qué es el matrimonio. Luego habla de la paternidad responsable, que en primer lugar es tener hijos, si no, no hay paternidad o maternidad. A veces la gente piensa, paternidad responsable es no tener hijos. No, al revés, porque si no, no hay paternidad. Y el Papa trata en esa encíclica, la Humane Vitae, sobre los medios ilícitos que existen para intentar regular la natalidad. Hay medios que no son correctos. Por ejemplo, los anticonceptivos son medios ilícitos, que no son adecuados, no son correctos dentro de una moral cristiana, católica, digamos universal también, porque eso va contra la ley natural. Y el Papa sí habla de los medios lícitos, que es la abstinencia, el recurrir cuando hay ocasiones que así lo ameritan a los periodos infecundos en la mujer, lo que se llaman los métodos naturales. Una encíclica muy bonita, muy interesante y muy oportuna, porque mucha gente a veces usa mal el matrimonio porque no sabe toda esta enseñanza. Es una encíclica pequeña, no es tan grande, se lee más o menos, no sé, una media hora, una hora, uno puede leerla ahí aprende muchísimo. Luego pasamos a otro documento, en este caso ya de Juan Pablo II. Juan Pablo II, ese papa tan grande que Dios nos regaló, tiene una encíclica también llamada Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Y en esta encíclica el Papa Juan Pablo II básicamente sale al paso de una situación que se da mucho en esta época, que es lo que se llama la cultura de la muerte. Es una mentalidad, todo lo arreglan con la muerte, el aborto, la eutanasia, la destrucción de embriones, la fecundación in vitro. Entonces el Papa en esa encíclica nos propone la cultura o civilización de la vida, decir sí a la vida. La vida es un gran bien, la vida se va como devaluando, la vida no puede devaluarse, aunque pase así en el mundo, porque es lo más valioso que existe en este planeta. Y el Papa nos recuerda la importancia de la vida humana. Y sobre todo, él va a decirnos qué grave es el atentar contra la vida humana. Por ejemplo, dice de manera así como muy fuerte, confirmo con la autoridad apostólica, basada en la Sagrada Escritura y en la tradición, que es gravemente e inmoral el homicidio, el aborto y la eutanasia. El Papa está como recordando ahí a las personas lo gravemente inmoral que es el homicidio, el aborto y la eutanasia, es decir, eliminar a seres humanos en eutanasia que se encuentran en una fase de enfermedad dolorosa, aparentemente terminal, y para aliviar un dolor intentan matarlos. Bueno, eso veremos un poco más adelante en otro documento. Ahora pasamos ya, más que a enseñanzas de romanos pontífices, a enseñanzas de institución de la Santa Sede, llamada la Curia Romana o Curia Vaticana. Vamos a fijarnos en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una institución de la Santa Sede que tiene como finalidad promover y vigilar la enseñanza o doctrina de la fe y la moral en todo el mundo católico. Es una institución que ha estado presidida durante años por el cardenal Joseph Ratzinger, que ahora es el Papa Benedicto XVI. Y esa congregación para la doctrina de la fe sacó muchos documentos. Por ejemplo, uno llamado Declaración Aborto Procurato, del año 74. En esa declaración se nos dan luces desde la fe y también desde la razón para defender la vida humana. Vienen muchas citas de siglos anteriores y ahí se nos recuerda, hace ya más de 30 años, la gravedad del aborto procurado. Es diferente un aborto espontáneo, que es algo que sucede de manera natural, pero todo aborto procurado
es gravemente ilícito. Es tremendo matar a una niña que está en el seno materno o a un niño que está en el seno materno, no importa la edad que tenga. Usted y yo fuimos eso antes, un embrión, un feto. Por eso siempre es ilícito matar a un ser humano inocente e indefenso, como es el caso del aborto. Luego tiene esta congregación romana otro documento llamado Persona Humana, del año 1975. En este documento, Persona Humana, básicamente se abordan tres cuestiones que ya estaban en esa época, en los años 70, como con mucha fuerza, muy bollantes. Uno es el tema de la masturbación, otro de las relaciones prematrimoniales, la fornicación, y otro, todo relacionado con la homosexualidad. Y pues ahí vienen luces muy interesantes, incluso para una madre de familia, para un padre de familia, cómo educar a los hijos en este campo. La castidad, que también implica el dominio de sí, no buscar el placer solitario en la masturbación, o la fornicación, el hacer actos sexuales antes de casarse. Todo eso va contra la misma dignidad de la persona humana. Y da luces sobre el tema de la homosexualidad, que ya hemos trabajado en otros programas. La homosexualidad, que si alguien tiene esas tendencias, debe luchar por dominarse. Así como alguien se domina para no hacer actos indebidos con una persona del otro sexo, si no es su esposa o su esposo, también en este caso si son del mismo sexo. Muy interesante ese documento, lo recomiendo, y además es muy pequeño, muy corto, para que ustedes puedan leerlo. Pasamos a otro, que es una declaración sobre la eutanasia del año 1980. Ahí se nos recuerda cómo la eutanasia es una acción o también una omisión que genera la muerte en alguien. Hace poco hubo un caso muy difundido en los Estados Unidos de una mujer que estaba aparentemente en coma y le dieron, más que le dieron, le negaron alimento y bebida, y entonces murió de hambre y murió también deshidratada. Por ejemplo, es un caso de eutanasia, es matar a alguien. Y también se habla en ese documento del uso de los analgésicos, como si es correcto muchas veces recurrir a analgésicos para aliviar el dolor, que a lo mejor de manera secundaria puede que aceleren un poco la muerte. Pero ahí se habla de la proporción o de cuándo y sí, cuándo no puede utilizarse. Luego, muy importante de la congregación para los que tienen la fe, la instrucción llamada Donum Vitae, el don de la vida humana, del año 1987. Ahí sale todo el tema de la fecundación in vitro, que es cuando se busca la fecundación fuera del acto conyugal, del acto sexual entre los esposos. Entonces ya se manipula, se hace fuera, una especie como de laboratorio. Luego se lleva de nuevo hacia el útero ese óvulo ya fecundado. Hay muchos tipos, la fecundación in vitro homóloga, o sea, entre esposos, semen de él y el óvulo de ella, o también la llamada fecundación heteróloga, con semen de otro, el óvulo de otro, en el útero de otro. Bueno, ahí aparecen, hay muchas desviaciones, muchas complicaciones, muchos enredos también éticos y morales. Ese documento explica la malicia o la ilicitud de esos actos de la fecundación in vitro. Y, por supuesto, se da una manipulación de embriones. Es tremendo cómo se va manipulando la vida humana. No se puede jugar a Dios, porque de ahí se generan problemas luego más serios.